Hoy nos sumergimos en el material del primer gran bloque temático de Historia de España para segundo de bachillerato. Un viaje de casi 1 millón de años, condensado, ¿eh? Desde los primeros homínidos aquí, en la península, hasta la llegada de pueblos que ya usaban la escritura. Exacto, un repaso yo diría que fundamental por la prehistoria peninsular. Hablaremos del Paleolítico, Neolítico, la Edad de los Metales y también de esa etapa de transición, la protohistoria, con los pueblos que había aquí antes de Roma y las primeras colonizaciones que llegaron por el Mediterráneo. Vamos a intentar sintetizar lo clave, ¿verdad? Eso es. El objetivo es tener una visión clara, ordenada de este periodo que es larguísimo. Venga, pues vamos a ello, a desgranar esto. Si te parece, empezamos por el principio, la prehistoria. ¿Qué es? Pues esa etapa enorme de la humanidad donde hay seres humanos pero todavía no hay escritura. Aquí en la península ibérica hablamos de un marco temporal muy amplio, aproximadamente desde hace 1 millón de años hasta el siglo IX a.C. Es importante eso que dices de las fechas, ¿no? Que son específicas de aquí. Claro, porque en Próximo Oriente, por ejemplo, la escritura aparece mucho antes. Aquí la prehistoria dura más. Vale, y esta prehistoria la dividimos en 3 fases grandes: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. Empecemos por la piedra antigua, el Paleolítico. Pues sí, el Paleolítico es la era de la hominización, de nuestra propia evolución como especie. Un proceso muy complejo, nada lineal. Y en la península tenemos yacimientos clave: Orce, en Granada, y sobre todo, Atapuerca, en Burgos. Ahí es donde aparecen restos como los del Homo antecesor. El famoso Homo antecesor, de hace unos 800.000 años, ¿verdad? Que sigue dando que hablar. Sí, sigue generando debate sobre su posición exacta en nuestro árbol evolutivo. Pero es un hallazgo, importantísimo para entender la presencia humana temprana en Europa. ¿Y cómo vivían estos primeros humanos? ¿Qué nos dicen esos restos, más allá de la biología? Pues mira, sabemos que tenían lo que llamamos una economía depredadora. O sea, vivían de cazar, de recolectar frutos o plantas y también del carroñeo, de aprovechar restos. No producían comida, la conseguían del entorno. Exacto. Y eso implica que eran nómadas, se movían detrás de los animales, de los recursos. Usaban cuevas o abrigos rocosos como refugio temporal. Sus herramientas eran de piedra tallada, líticas. Al principio muy simples, los chopping tools, y luego más complejas, como los bifaces, las puntas de flecha. Y este Paleolítico también tiene sus etapas, ¿no? Inferior, medio, superior. Efectivamente. En el inferior tendríamos al Homo antecesor. En el medio destaca el Homo neanderthalensis. Y ojo, con ellos ya vemos las primeras evidencias de enterramientos. Anda, enterramientos. Eso ya indica... Pues indica un pensamiento complejo, ¿no? Simbólico, quizá espiritual, preocupación por los muertos. Y luego llega el Paleolítico superior, con nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. Y ahí la cosa cambia mucho culturalmente. Herramientas más sofisticadas, de hueso, de marfil. Y por supuesto el arte, el espectacular arte rupestre de cuevas como Altamira. Ese realismo. Increíble, sí. Ver esos bisontes es... transportarte. Bueno, pues damos un salto enorme y llegamos al Neolítico, la piedra nueva. Y aquí viene la gran revolución. La agricultura y la ganadería, ¿no? Empiezan a producir su propia comida. Eso es. Esa es la clave. Sin producción de alimentos no hay Neolítico. Es un cambio, trascendental. Cambia la economía, pero imagino que también la sociedad, la forma de vivir. Todo. Porque si produces tu comida, puedes tener excedentes. Y si hay excedentes, no todo el mundo tiene que dedicarse a buscar alimento. Surge la especialización del trabajo, la cerálica. Ah, la cerámica. Para almacenar, para cocinar. Claro. Aquí en la península destaca la cerámica cardial, que se llama así porque la decoraban con la concha de un molusco, el Cardium edule, ¿sabes? Como si fueran berberechos. ¡Qué curioso! ¿Y las herramientas? También cambian. Ahora la piedra no solo se talla, se pulimenta. Se frota para hacerla más lisa, más eficaz, para hachas, asadas, y aparecen los primeros telares para tejer. Y se vuelven sedentarios, empiezan los poblados. Empiezan a aparecer poblados más estables, sí. La agricultura requiere estar cerca de los cultivos. Pero ojo, no es imprescindible ser totalmente sedentario. Piensa en un pastor que mueve su rebaño. Es nómada o seminómada. Pero ya está en el Neolítico porque produce leche, carne, lana. Entendido. O sea, la clave es la producción. ¿Y el arte? También cambia. Muchísimo. Pasamos del naturalismo de Altamira al arte levantino.
Mucho más esquemático, figuras sumadas muy simples como monigotes, a menudo en escenas de caza, recolección, danza. Es otro concepto. Vale, Neolítico superado. Entramos en la última fase de la prehistoria, la edad de los metales, que también se subdivide, claro. Claro, primero la edad del cobre o calcolítico, luego la del bronce y finalmente la del hierro. Como su nombre indica, empiezan a trabajar los metales. El cobre primero. ¿Qué destaca de esa época? Pues mira, en el calcolítico vemos poblados que empiezan a ser más complejos, a veces fortificados, como el de los Millares en Almería, con necrópolis, cementerios, fuera del poblado. Y es la época del megalitismo, esas construcciones impresionantes con grandes piedras, dólmenes, menhires. Los dólmenes de Antequera son un ejemplo espectacular. Y también una cerámica muy característica, ¿no? El vaso campaniforme. Exacto. Esa cerámica con forma de campana invertida que se extendió por gran parte de Europa. Y después del cobre, el bronce. Aquí la cosa se pone más seria tecnológicamente hablando. Sí, porque descubren que mezclando cobre con estaño obtienen bronce. Una aleación mucho más dura, mejor para herramientas y armas. Aquí destaca la cultura de El Argar, también en el sureste, en Almería. Muy interesante porque enterraban a sus muertos debajo del suelo de las propias casas. Curioso. Y finalmente llega el hierro. La edad del hierro, su metalurgia es más compleja, pero el hierro es más abundante que el cobre y el estaño. Su introducción en la península suele asociarse a la llegada de pueblos indoeuropeos desde Centroeuropa. Traen el hierro y también nuevas costumbres funerarias, como la incineración y la cultura de los campos de urnas. Quemaban a los muertos y metían las cenizas en urnas que luego enterraban. Y todo este mundo prehistórico, que ha durado tantísimo tiempo, empieza a cambiar de forma muy rápida a partir del siglo IX a.C., más o menos. Llegan pueblos por el mar. Eso es, llegan pueblos del Mediterráneo oriental, mucho más avanzados en ese momento. Fenicios, griegos y, un poco más tarde, los cartagineses. Y traen consigo cosas que aquí no se conocían o no estaban extendidas. La moneda, nuevos cultivos como el olivo, la vid, y lo más importante para nosotros ahora, la escritura. La escritura. Y con ella se acaba la prehistoria para la península ibérica. Entramos en lo que llamamos protohistoria. Exacto. Protohistoria porque los pueblos que vivían aquí, los indígenas, todavía no escriben, pero empezamos a tener noticias escritas sobre ellos gracias a estos pueblos colonizadores. ¿Y quiénes eran estos colonizadores? Pues los fenicios, que venían de la zona de Tiro, en el actual Líbano, fundaron Gadir, la actual Cádiz, que es una de las ciudades más antiguas de Occidente. También Málaga. Luego los griegos. Los griegos, principalmente de Focea, en la actual Turquía, fundaron colonias como Emporion, Ampurias, en la costa catalana. Y los cartagineses, que eran originalmente una colonia fenicia en Túnez. Eso es. Se expanden sobre todo después de perder Sicilia contra Roma en la Primera Guerra Púnica. Buscan recursos en la península y fundan Cartagónova, Cartagena. Controlan también Ibiza, Ebusus. Vale, llegan estos pueblos, traen novedades, pero ¿quién vivía aquí? ¿A quién se encontraron? Pues se encontraron con los llamados pueblos prerromanos, un mosaico de culturas. Estaban los íberos. Los íberos, sí, ocupaban la costa sur y este de la península. Estaban más desarrollados, en parte por la influencia de los colonizadores. Tenían una agricultura avanzada, explotaban las minas, comerciaban, tenían moneda propia, escritura propia adaptada, y un arte muy reconocible como la Dama de Elche o la de Baza. ¿Y en el interior y el oeste? Estaban los celtas. Los celtas, de origen indoeuropeo, llegados en distintas oleadas. Estaban menos desarrollados en general que los íberos, más centrados en la ganadería. Vivían en castros, poblados fortificados en altura. ¿Y en la zona de mezcla, los celtíberos? Como los astures, cántabros, vascones. En general, con un desarrollo económico y social más lento en esa época. Y nos queda un nombre mítico. Tartesos. Ah, Tartesos, ese reino rico y poderoso del suroeste, en la zona de Huelva, Sevilla, Cádiz, que mencionan las fuentes griegas. Su existencia como un reino unificado, como una civilización centralizada, está muy debatida entre los historiadores y arqueólogos. Pero sí hay restos de una cultura rica en esa zona, ¿no? Sin duda. Hay una cultura muy rica en el bronce final y el hierro inicial en el Valle Bajo del Guadalquivir, que tuvo contactos intensísimos con los fenicios, que se enriqueció con el comercio de metales. El tesoro del Carambolo es un ejemplo. Si eso fue Tartesos como reino o no, es otra cuestión.
Y así, así llegamos a un punto crucial. Tenemos una península ibérica que es un verdadero mosaico. Pueblos autóctonos, los íberos, los celtas, celtíberos, etc., con distintos niveles de desarrollo, que entran en contacto e interactúan con civilizaciones mediterráneas muy avanzadas. Fenicios, griegos, cartagineses, adoptan la escritura, la moneda, nuevas técnicas, entran en la historia, en la protohistoria primero. Y esta mezcla cultural y tecnológica es la que va a sentar las bases para lo que vendrá después. Claro, porque el siguiente gran actor en llegar será Roma y se encontrará con este panorama tan diverso. Exacto. Una mezcla que ya defina la península desde estos momentos tan tempranos. Una interacción constante entre lo local y lo que llega de fuera, que es algo que veremos repetirse mucho en la historia de este territorio. Queda quizás la reflexión final sobre cómo esa interacción fue una ruptura o más bien una aceleración de procesos internos. ¿Cómo vivieron esos pueblos la llegada de gentes tan distintas? Es una pregunta excelente. Probablemente fue una mezcla de ambas cosas. Una aceleración, sin duda, pero sobre bases que ya existían. Un inicio complejo, como decías, para una historia que no deja de serlo.